Chicos, empezamos un poco haciendo una breve revisión sobre algunas cosas que quizás sean importantes para ustedes. En Fármaco 1, su docente o yo le hablamos sobre los fármacos para manejo del dolor, fiebre e inflamación. Los que fueron mis alumnos, le hablé sobre los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Entre la función de los antiinflamatorios no esteroideos sería la función de analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Se acuerdan cuál era la triple función que tenía el ibuprofeno? Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. El ibuprofeno actuaba a nivel de qué parte del cuerpo? Músculo liso y mucosas. Por esse motivo, era de vital importância utilizar o ibuprofeno se tuviera, por exemplo, uma inflamação ou uma infecção em garganta, em senos, ouvidos. Sua boa distribuição a nível de músculo liso te permitiria, por exemplo, utilizar para um cólico menstrual ou outras situações similares. O paracetamol, que função cumpria? Era doble. Antipirético e analgésico, te servia para dolor e fiebre. La dipirona, também conhecida como metamisol, também antipirético e analgésico. Então, se não foste meu aluno de Fármaco 1, anote esses 3 fármacos que lo vão necessitar em esse segundo parcial. Dipirona, paracetamol e ibuprofeno. E se fosse meu aluno, igual anote, porque seguramente já se olvidaram. Fármaco nem é importante, não? Fármaco isêmio, para quê? ¿No? ¿Ya? Ahora, los que fueron mis alumnos, también le hablé de los antihistamínicos. ¿Se acuerdan cómo se clasificaba? Primera generación y segunda generación. Seguramente les hice atropellar a alguien con un micro y más de 50 alumnos fallecieron. Ustedes fueron a Parmasola, ¿se acuerdan de eso? No? Los antihistamínicos, por ejemplo, van a necesitar clorferinamina, desloratadina, loratadina, cetiricina, levocitiricina. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre ellos, hacer un poco de recuerdo. En relación a la farmacología básica en Fármaco 2, nuestro libro de referencia sigue siendo Aristil. Pero, si usted tiene una leve debilidad en relación a fisiopatología, les aconsejo dar una revisada en el capítulo 36 de Goldman y Hillman. ¿Ya? Seguimos utilizando Aristil como referencia para Fármaco 2. Pero algunos temas, si necesitas rever un poco la parte de fisiopato y direccionar a fármaco, quizá Aristil te va a ayudar un poco más. Y empezamos. Cuando hablamos de los fármacos, esos fármacos pueden ser administrados por varias vías. Y las vías de administración, por ejemplo, vía oral y sublingual, tiene el misma puerta de entrada, pero sus mecanismos son diferentes. Acuérdate que cuando hablaba de la farmacocinética, farmacodinámica, decía, al administrar un fármaco por vía oral, ese fármaco llega al estómago, del estómago pasa al intestino delgado, de aquí el fármaco vai ser absorvido por uma circulação chamada circulação enterohepática, de aqui al hígado, del hígado se activa, se distribui por el cuerpo, e assim como uno hace com el ex, ¿qué se hace com el ex quando não sirve mais? Ustedes estão dizendo, ¿no? Se lo bota, se lo desecha. Então, a parte da farmacologia básica dizia, administra um fármaco por via oral, deglución, va para la parte entérica, de la entérica viene para el hígado. De 100% de un fármaco que administra acá, solamente 68, 70% va a ser capaz de llegar al hígado. Tenga en consideración que hasta que ese fármaco llegue aquí, va a demorar más o menos de 30 a 40 minutos. Algunos fatores podem favorecer ou alguns fatores podem dificultar para que esse fármaco pueda absorver-se. Se tem um paciente que está, por exemplo, com vômitos, vai absorver fácil esse fármaco? Não. Se tem um paciente que está, por exemplo, com diarreia, com aumento do peristaltismo intestinal,
Vai absorver rápido esse fármaco? Não, mas bem vai perder certos componentes. Então, em fármaco 2, vamos necessitar recordar, a parte desse sistema básico, outras vias de administração. Nem todo fármaco pode ser colocado bajo língua, sublingual, como era, por exemplo, o ketorolaco em fármaco 1. Há fármacos que sim ou sim eu tenho que administrar, pero se o paciente está vomitando ou se o paciente está com diarreia, quizá o fármaco não se absorva adequadamente. Que outras vias pode utilizar? Parenteral. E a via parenteral deriva da palavra pariente, amigo, pink, certo? Não? Não, de pared. Qual é a parede de proteção do corpo? La piel. La vía parenteral serão fármacos que vão atravessar a piel. Endovenosa, intramuscular, serão fundamental em essa fármaco 2. A diferença de administrar um fármaco por via oral é que ele dava o fármaco como se fosse esse marcador. Ele está inativo. Passa por el hígado, isso vai fazer com que o fármaco se ative para que pueda ser seu efeito. Se lhe dar um fármaco por via endovenosa, é como se estivesse introduzindo esse fármaco diretamente assim, activado. ¿Se entendeu? Sim? Existe uma alternativa farmacológica que lo vamos chamar de via inalatória. Creio que não lhe passei. Os que foram meus alunos de fármaco 1, não les passei nenhum tipo de fármaco inalatório, se não me equivoco. Esse semestre vamos estudar. Vamos falar sobre salbutamol, beclometasona, alguns fármacos que vão ser utilizados no manejo da asma ou em outras situações básicas. Quais eram as 4 funções de los AINES? Acabo de dizer, tiene 2 minutos. Analgésico, antipirético, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário. Agora, não é que os fármacos respiratórios sejam essas funções. Pero, de forma geral, os fármacos que vão atuar em el sistema respiratório solem ser antitussígenos, podem ser anti-inflamatórios, antimicrobianos, broncodilatadores, expectorantes, mucolíticos, imunossupressores e outras funções mais que vocês queiram colocar em essa situação. Alguém está tossindo? Alguém está tossindo ultimamente? Não? Sim? Esto é você, aqui é um palito, pum, e boca este. O que é a tos? E aqui está tossindo? Hã? O que é a tos, chicos? É um mecanismo de defesa do corpo contra um agente ajeno, algo externo que acaba de ingressar a tu via respiratória. De forma geral, o corpo, quando recebe uma molécula, um elemento que não deveria supostamente estar aí, ele ativa esse sistema de tos para poder expulsar, para poder eliminar esse villano que acaba de ingressar. Esses vídeos eu vou subir depois para que possam entender, pero de forma geral, não, esse não. Este. De forma geral, a tos é um acto reflejo de tu corpo para expulsar certas situações que acabam de ingressar a tu via respiratória. A primeira coisa que vai passar é que quando esse elemento liga, se ingressa e entra a lugar que não deveria, como por exemplo, em região de tráquea, há um estímulo que vai hasta o sistema nervioso central. Esse estímulo, essa informação, esse mensageiro, me vai dizer a la parte do sistema: há alguma partícula estranha, há alguma partícula ajena que está fazendo dano a minha parte respiratória. Há alguma partícula que está tentando ingressar em meu corpo de forma inadequada. Isto empieza a abrir as cordas vocais, me manda esse estímulo ao sistema nervioso. O sistema nervioso ativa o diafragma e os músculos acessórios da respiração
y como respuesta a eso el paciente hay ese impulso para poder toser y expulsar esa partícula que está ahí. De forma general, la tos es un mecanismo de defensa de tu cuerpo. No debería estar haciéndote daño. Pero si usted me está tosiendo constantemente, significa que de una forma u otra, algo que estaría te ayudando te va a perjudicar. Imagínense que yo tengo que pasar clase a ustedes y estoy tosiendo a cada 30 segundos, a cada 10 segundos una tos seca y todavía hablando, eso va a lastimar mis cuerdas vocales, eso va a lastimar mi aparato respiratorio, eso me va a lastimar mi cavidad oral. Y al hacer ese tipo de situación, voy a estar expuesto a ciertos agentes patógenos que estão naturalmente aí. ¿Se entendeu essa parte? Ou não? Sim? Segundo mecanismo, esse eu vou passar o vídeo completo, já? Quem não foi meu aluno de fármaco 1, levante a mão. Os que estão em TikTok, diga eu, por si acaso, para que aumente os comentários e TikTok mande a mais pessoas. Aí 105 já, creio. Se não fosse meu aluno, isso le vai ajudar um pouquinho a entender sobre a função da histamina. Já le passei antivirales para resfrio? Já les ensinei a escrever uma receita de antigripal? ¿Decían o no, no? Ya, hoy vamos a matar a un paciente con resfrío. Más insoportable en el cuerpo. De eso está hecha la alergia. Alergia a los alimentos, alergia en la piel. La histamina juega un papel importante en todas ellas. Todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos. En 2015, los datos del CDC mostraron que más del 8% de los adultos tenían rinitis alérgica. Más del 5% de los niños en Estados Unidos tenía alergia a los alimentos. Y por lo menos el 12% de los niños en Estados Unidos tenía alergia en la piel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es en general nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal. Y ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos nos dan sueño. Otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Ayuda a protegernos de invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los basófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. En la alergia, el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas o parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen, caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios que producen picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común.
Medicamentos son como los esteroides, pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. La anafilaxia debe ser tratada con una inyección de epinefrina, que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Hay cosas que podemos mejorar. Los NIH, y específicamente el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Esta parte ya no. apoyan la investigación sobre la histamina y sus condiciones. De forma general, cuando hablamos de los antihistamínicos, hay que tener algunas cosas en consideración. ¿Me encienda una luz, Locke, por favor? Y ahora. Ahorita va a dar. Bien. Cuando hablamos de los antihistamínicos, así que no quiere, ¿no? De forma general, no hay problema, así nomás. Pantalla blanca. Peor. De forma general, cuando hablamos de los antihistamínicos, tenga en consideración que en su segundo semestre de la carrera de medicina, su docente de histología le hablaba de los granulocitos, ¿se acuerdan? Que usted miraba y nunca encontraba la chiquilla de la foto. Bien. Los granulocitos son glóbulos blancos que tienen en su interior gránulos de histamina. Toda vez que llega um agente externo que tu corpo não conhece, não sabe o que é, não sabe se está normal ou não, o sistema imunitário necessita ir para pelear, discutir, descobrir e, se é o caso, defender-se contra isto. De forma geral, em um processo alérgico, tu sistema de defesa está actuando de forma louca, alucinada. Ele encontra um mani, um amendoim, encontra um pólen, um pelito de gatito, um humo de tal situação, e ele empieza a pensar que isso te vai destruir a vida. Então, vienen los eosinófilos ou los basófilos, los glóbulos blancos relacionados com a alergia, eles liberam grânulos de histamina, e esta histamina se vai unir com seu receptor. Tenho 4 tipos de receptores. Em fármaco 1, les decía carinhosamente, ¿qué fármaco estão ustedes? Fármaco 1. ¿Qué fármaco voy a avanzar con ustedes? Fármacos de la alergia. Y decía, muy bien, chicos. Si por si acaso, por milagre, algún día quizá consigan llegar a fármaco 2, les voy a enseñar qué tipo de receptores. H2. Y los H2 están relacionados con la parte de la secreción gástrica, ¿ya? La próxima clase voy a hablar sobre el ácido clorhídrico, la ranitidina, algunos fármacos que usamos como fármaco de la secreción gástrica, ¿se entendió? Pero en esa clase continuaremos hablando de los H1. Si la histamina se conecta con H1, si la histamina se conecta con el H1 y ese H1 está en un vaso sanguíneo, como mecanismo de respuesta, aquí estaría el vaso sanguíneo. Lo voy a ampliar esa información con el iPhone 55, que va a quedar más caro. Si ese fuera un vaso sanguíneo, el espacio entre una célula endotelial y otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el espacio entre una y otra célula del endotelio? Hace falta, ¿no? Fenestras, ¿ya? Entonces, el espacio entre una y otra célula, las fenestras, van a aumentar porque hay una vasodilatación. ¿Por qué ocurre o para qué ocurre esa vasodilatación? Ella ocurre para que haya un mayor espacio para que los otros glóbulos blancos puedan salir del endotelio para matar el agente que está veniendo a hacer daño a mi cuerpo. ¿Se entendió? ¿Sí? Para pelear contra quien está veniendo a hacer daño. Entonces viene esto y va a pelear contra el pobre maní. A penicilina,
a dipirona, que são fármacos que suelen tener reações anafiláticas importantes. ¿Se entendeu essa parte? Bien. Quando tenho um processo alergeno, um processo anômalo que está em meu corpo, então se os eosinófilos e basófilos percebem isso, eles vão hasta onde está o sítio de ação e necessita hacer com que outros glóbulos blancos, como os macrófagos e etc., possam ir pelear contra o agente agressor. Entendeu? Ao ser necessário com que o macrófago consiga atravessar esse passo intravascular para o interfício, vai necessitar produzir uma vasodilatação. Essa vasodilatação é dada porque a histamina se conectou com o vaso sanguíneo, com seus receptores AT1 a nível vascular. Entendeu? Sim? Agora, isso não só vai produzir com que o glóbulo branco possa sair, também vai produzir perca de plasma, perca de volume. E, em consequência a isso, um efeito que não seria tão bueno é o edema. Como esse é um edema a nível vascular, lo vamos chamar de angioedema. Muito cuidado com esse angioedema se estou falando em região de epiglotes, porque isso é o motivo pelo qual o paciente entra em um choque anafilático. Já? Por outro lado, se a histamina é liberada a nível de piel, suele produzir dois efeitos básicos. Um deles é que empieza a ter picação. Que é a picação? Prurito. E outro efeito é que a pele se põe um pouco roja. Como se chama isso? Não. Eritema. Se tu paciente tenha prurito e eritema, isso se chama rasgo cutâneo. Ok? Então, em piel, pode ter desde um prurito a um eritema, ou incluso rasgo cutâneo. Agora, as reações alérgicas podem ser leve, moderada ou grave. Uma rinitis alérgica, por exemplo, é algo leve, moderado ou grave? ¿Qué tiene o paciente com rinitis? Estornudos. 3, 4 estornudos seguidos. Às vezes há rinorreia. E quem é a gente que está causando isto? A histamina. Qual seria meu tratamento para esse paciente? Um antihistamínico. Doutor, te cuento que esse paciente está com essa rinitis, tiene pues, um mês e não melhora, e ele de todo tipo de antihistamínico. Então, muito possivelmente, o que tem que fazer é dar um fármaco que vai evitar com que siga chamando novos glóbulos blancos. Que fármaco diminui o recrutamento de glóbulos blancos? Corticoides. ¿Se entende essa parte? Sim? Le decía en fármaco 1 un cuento. Tenías una casa, acá estaba su puertita, aquí estaba usted todo feliz limpiando la casa, cantando, porque había conseguido pasar en el primer parcial, después de 2 semanas sin limpiar la casa desesperado, y en este momento empieza a llover en la calle. Había 10 muchachos jugando fútbol ahí, y la pelotita de uno entra por tu ventana. Después de haber limpiado toda la casa, de los 10 muchachos, 5 vienen corriendo con la pata llena de tierra, de barro, y está corriendo por toda su sala porque había ensuciado. Le decía, usted tiene en ese momento una soga a su lado, una corda. ¿Y qué pudiera hacer con esa corda para detener los 5 muchachos que ingresaron? ¿Sabe que amarrar los muchachos te va, mira? Isso é crime, não podem hacerlo, pero já le amarraram os muchachos. Agora havia mais 5 que estavam afuera e podiam ingressar. Los cierram a porta ou não, para que os demais não venham a associar? Cárcere privado, já? Então, e por último, o que te toca fazer, aparte de llorar? Limpiar a casa. Então, em base a esse contexto de amarrar os ninhos, para que não sigam haciendo el dispute, serían los antihistamínicos, como la soga, la corda.
Cerrar a porta para que não venga mais nadie liberar estamina aí. Cerrar a porta. Seria los corticoides. Y limpiar el dispute que te hicieron los demás, ¿qué sería? Para solucionar un edema que está matando al paciente con shock anafilático. Adrenalina, un vasoconstrictor. La adrenalina le vamos a dar subcutáneo, antihistamínico endovenoso, corticoide endovenoso, y vamos a hacer una receta de eso solo para recordar. Los que fueron fármaco 1 conmigo ya saben hacer eso, ya salvamos. El caso clínico era de Juancito, que le iba a regalar una flor a Mariacita, alguna cosa así, ¿se acuerdan? Una abeja le picó, vasoconstrictor, subcutáneo. ¿Ya? ¿Listo? Chega uma mensagem. Los que están en TikTok vayan compartiendo la live, no se olviden de dar su me gusta, seguir. Si quieren puede mandar un león también, no me enojo por esto, ¿ya? Ahora, uno de los efectos que también va a producir la histamina cuando llegas al cuerpo del paciente, cuando es liberada en región de mucosas, aparte de producir estornudos, es producir también la secreción de moco, de flema. Y atención a eso, no se equivoque. La flema también es un mecanismo de protección, también un mecanismo de defensa. Cuando hay el aumento de la secreción de la flema, que usted es un niño o una niña mocosa que está ahí saliendo un moquito por la nariz, en ese momento está intentando expulsar essas partículas que estão ajenas em tu cavidade nasal ou cavidade oral. Esse moco é produzido 24/7. E quando há, por exemplo, um câmbio de temperatura, como estamos em Santa Cruz, em esse momento, o moco esse vai estar a mesma quantidade, pero os cílios que fazem com que esse moco seja mandado hacia afuera vão ser um pouco mais perezosos. Aqui, uno está bem abrigadito, outra mais ou menos. Esse está de short, nomás como se fuera brasileiro, de chinelo, ¿no? Então, às vezes, em essa época de frio, você te aguanta, está aí todo suelto, e isso o que está fazendo é fazendo com que os epitelios ciliares que estão na região de tráquea, que deveriam expulsar esse moco hacia afuera para que essa partícula não ligue a tus pulmões, estão um pouco mais flojos, um pouco mais perezosos. E isso permite com que esse moco, em vez de ser mandado hacia afuera, pueda ingressar de novo. ¿Se entendeu ou não? Ya. Fíjense cómo se forma la flema. ¿Cómo se forma la flema? La vía respiratoria alta prepara el medio cuidado para que cuando llegue a la tráquea tenga la misma temperatura del cuerpo que su superficie identificada. La nariz actúa, además, como un filtro que atrapa y elimina las partículas de gran tamaño. Las fibrisas nasales solo están en el vestíbulo de la nariz y tienden a filtrar y retener partículas grandes mayores de 15 micras de diámetro. Las partículas mayores de 10 micras impactan en el moco que recubre la mucosa nasal o de la tráquea y los bronquios. El interior de las vías respiratorias está resguardado por el sistema de limpieza mucociliar, conformado por cilios y dos capas de líquido llamadas sol y gel. Cada célula epitelial contiene unos 250 cilios que en el microscopio parecen pelillos cortos que se proyectan desde la superficie de la célula y cada uno mide de 2 a 5 micras de longitud. Este sistema atrapa virus y bacterias que afectan el organismo y también partículas tóxicas o no, como el polen, la ceniza, poros minerales, esporas de hongos y partículas orgánicas. El moco viscoelástico está formado principalmente por agua del 95 al 97%. Los individuos sanos producen como unos 100 mililitros diarios de moco.
Los hilos baten con una oscilación coordinada en un ritmo característico a unos 1000 golpes por minuto, con un potente golpe acelerador, con el que las puntas llegan hacia la capa del moco viscoso y la mueven junto con las partículas atrapadas. Los hilos de la nasofaringe y los hilos de la tráquea corren en la dirección del flujo del moco hacia la nariz. Después de ese proceso, el moco se elimina a través de la tos, el estornudo, las gotitas de flush o sea de gluten. El frío disminuye la resistencia general del organismo frente a las infecciones, disminuye la eficacia del sistema mucociliar, produce un enlentecimiento del batido ciliar y modifica las características del moco. Ayuda a los películas respiratorias para no enfermar. Usa bufanda para cubrir tu boca y nariz en la temporada invernal. Ve así que ustedes desde niño eran niños mocosos y continuamos siendo mocosos. ¿Cuántos ml de moco se produce ali un indivíduo sano? 100 ml. Y cuando aumenta el número de partículas que nos están haciendo posiblemente daño, aumenta esa producción. ¿Y qué hace usted? Sale por ahí sin camisa, sin polera, todo desabrigado. Y los pelitos que van a estar, los cilios, perdón, que van a ayudar a hacer ese proceso de evitar con que llegue a los pulmones están expuestos. ¿Se entendió? Esto en 31 minutos y 40 segundos no es mi materia. Eso deberían aprender y traer en su conocimiento en Fisiopatología 1, no Fisiopato 2, Fisiopato 1. Pero ustedes saben diagnosticar una otitis crónica, ¿no? De los mínimos fármacos que quiero que manejemos en fármaco 2, relacionados con la parte de tos o con la parte de afecciones a nivel respiratorio del paciente, quiero que ustedes tengan en consideración que lo podemos organizar los fármacos. Ustedes tienen esa lista. Préstame tu lista acá, doctora. Si sos mi alumno, imprima esto. Si no sos mi alumno, me va a mandar una mensaje. Ahorita le voy a escribir el número. Hay un grupo de WhatsApp que le manda algunas informaciones. Solo los de TikTok. Ustedes ya son viejos ya. Hay un grupo que le manda informaciones. Le voy a mandar esa relación de fármacos, los más usados en fármaco 2, ¿ya? Entonces, acá en esta lista, me van haciendo seguimiento. Primeiro fármaco dessa lista é dextromethorfano, com um nome tão fantástico assim, tem que ser um fármaco excelente. Yes, ¿ya? ¿Se acuerda que al inicio de la clase le decía que el proceso de la tos era realizado cuando aquí estaría la mucosa del paciente, llegaba una partícula externa, se conectava com essa mucosa e o sistema nervioso central iba a ser avisado que algo estava acá. O sistema nervioso central me devolvia a informação ao diafragma, a los músculos acessórios da respiração e, em consequência a isso, o paciente iba a empezar a toser, ¿cierto? Bien. Taquicinina. Taquicinina é o nome da molécula que vai ser produzida, dessa molécula de comunicação que vai fazer com que a informação salga de aqui e llegue acá. Quando le doy el dextromethorfano, su mecanismo de ação de forma bem simples vai ser evitar com que se produza la taxinina. Lo que vai fazer o dextromethorfano é fazer com que o corpo não perciba que algo está aí. ¿Se entendeu? Evita a produção da taxinina. O mecanismo do dextromethorfano para cortar a tos, ele vai fazer com que não se produza o mensageiro que vai avisar ao outro. Entendeu? Evita a bloqueia, bloqueia a produção. ¿Ya? Evita com que o sistema nervioso pueda receber a informação. Ao não produzir o mensageiro, o sistema não sabe que algo lhe está molestando. ¿Se entende essa parte? ¿Sí? Bien. Haceme um favor. Doc. Haceme um favor. Lleva esses 20 pesos al Doc allá. Sos peruano, ¿no ves? ¿De dónde eres? Perú, ya, yo he dado amigo peruano, le va a ese 20 pesos a él. Sí.
¿Llevar los 20 pesos? ¿No puede? Ah. Eso es lo que hace el dextromectrofano. No deja con que esa información llegue hasta el otro. 20 pesos, viejo. ¿Entendió? ¿O no? ¿Sí? A producción del mensajero. ¿Ya? ¿Se entendió? Vamos a intentar de nuevo. Depende de usted, viejo. Me hace perder plata, te voy a quitar 10 puntos. Doc, haceme un favor. Llevar los 20 pesos a él. Aaron, bloquea ahí. El segundo fármaco lo vamos a llamar de, incluso fue más agresivo el fármaco. Y sí, tienen razón, así es. Codeína. La codeína es un fármaco opioide y a la codeína no le importa, siquiera produzca el mensajero que quieres. Lo que hace la codeína es bloquear la llegada de ese mensajero al sistema nervioso central. ¿Ya? La codeína es un opioide. Aprendemos ese fármaco en fármaco 1. Él lo que va a hacer es disminuir el proceso sináptico para que esa información no llegue hacia el sistema nervioso. Entonces tengo dextromectrofano que actúa ahí en la síntesis de taxinina y tengo la codeína que bloquea la llegada hacia el sistema nervioso central. ¿Se entiende? Uno más que no está en su lista acá, pero va a ser importante, que es la benzocaína. ¿Escucharon alguna vez hablar sobre ese fármaco? Benzocaína. La benzocaína es un anestésico local. Ese fármaco ustedes van a encontrar aquí en Bolivia en el medicamento llamado Elidol, bagociletas. ¿Qué son esos fármacos? Son fármacos que usted utiliza en pastillas para chupar y al chupar ese medicamento, eso te anestesia ahí. Muy inteligente. ¿Encontraste ahí? Bagocileta. ¿No hay bagocileta en su lista? Elidol. Dudo que no hay. Ai, sí, chicos, mil desculpas, tienen razón. En su lista no hay el fármaco que mandei colocar. Elidol y bagocileta. Vai a fármacos respiratórios perdidos. ¿Ya? Por la auscultación pulmonar, Doc. Aí vai ver se é uma bronquitis ou uma pneumonia. Encontraram? Está en la lista. Fármacos respiratorios, el fármaco 7 y el fármaco 8. Creo que hay dos a ver. Es porque ele é um buen chico, tiene. Ya, porque ele é um buen chico, él tiene. ¿Esa es la nueva, la que mandé al grupo? Ah, no, debería tener la que tiene el doc. ¿Cuándo imprimiste tu lista? ¿Ah? ¿Ayer? Ve, por irresponsable estar actualizado. Aumente, por favor, bagocileta. Bagocileta. Coloca como vários ou como especiais. Já? Bagocileta. Elidol. Mi aberrita. Cria uma. Mi aberrita. Propóleo. E siquiera Vic Vaporup ou Mentissan. Propóleo? Mentissan tienen? Doc, me manda un mensaje, ahorita le voy a volver a escribir mi número acá.
termina la clase, les adiciono a un grupo de WhatsApp donde paso las informaciones, ¿ya? Ahí siempre voy mandando alguna información, siempre cuando hago live y cuando tengo algún material les paso ahí, ¿está bien? ¿Ya? Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre usar un dextromethorfano, una codeína y una benzocaína? La benzocaína, ese fármaco, va a bloquear para que aquí, esa parte de la mucosa, no perciba y ni tenga deseo de criar taxinina. El dextromethorfano bloquea la síntesis de taxinina y la codeína bloqueia la llegada dessa informação ao sistema nervioso central. É como se tuviera a benzocaína acá, dextromethorfano aqui e codeína acá como potência. Benzocaína, dextromethorfano, codeína. Qual era a desventaja de uma codeína? La dependencia. Entonces, por ese motivo, pues no meter un prescribiendo codeína a los pacientes porque los van a tener ahí caídos en los pasillos. La benzocaína, ele é um anestésico local. Anestésico significa sin sensación. Pode ter pues, un elefante ahí, el paciente no va a percibir que hay un elefante. No. Es una pastilla para chupar. ¿Ya? La otra ventaja de utilizar, por ejemplo, ciertos fármacos como este, la Vagocileta de la empresa Vago, ella tiene, si usted de la empresa Vago, pues, mira, estoy haciendo merchandising para usted gratis. Dale menos un corazoncito ahí. La ventaja de la Vagocileta es que la parte de la benzocaína también tiene un antiséptico bucofaríngeo. Então, se tem um medicamento que ajuda a eliminar partículas, bactérias, gérmenes que estão justamente em essa cavidade oral. Entende? ¿Ya? Agora, a pseudoefedrina ou a diisoefedrina, diisoefedrina, outros fármacos mais desse grupo, são fármacos descongestionantes nasais. Como funciona esse caso de um descongestionante nasal? Le havia dicho que a histamina havia chegado hacia o vaso sanguíneo, havia produzido uma vasodilatação e essa vasodilatação me havia generado edema. Ao agarrar um fármaco que vai vasoconstrigir, vai diminuir essa vasodilatação, significa que vai haver um pouco mais de espaço para que o paciente possa ter o ingresso e saída de aire. É como se esta fosse a cavidade nasal, aqui estás com uma vasodilatação importante, ao produzir uma vasoconstrição, te facilita o fluxo de ingresso e saída de aire. ¿Se entiendes? ¿Sí? Se perdeu, né? Ya. Imagina que le digo a todos ustedes que salgam da sala em esse momento para buscar seu café. Todos estão caindo de sonho e vão sair todo mundo junto. ¿Vão conseguir passar por essa porta? E se eu abro a porta um pouco mais, ou lhe hago sair de mais a pouco, vão conseguir passar? Esse vai ser o efeito de um descongestionante nasal. Eles o que vão fazer é diminuir essa congestão, aumentar o espaço para que o aire possa ingressar e sair, para que esse moco possa ser descargado. ¿Me entiendes? ¿Sí? E entramos acá a los antihistamínicos. Cuidado com os antihistamínicos sedantes. Necessitam ter em seus apuntes esse fármaco. Clorferinamina. Em relação à clorferinamina, a informação mínima que necessito que vocês manejem é sua apresentação. ¿Ya? La clorferinamina va a encontrar en ampollas, va a encontrar en jarabe y va a encontrar en tabletas. La presentación de la clorferinamina en ampolla es de 10 miligramos. Se aplica por vía intramuscular o por vía endovenosa. La presentación de la clorferinamina en jarabe y tableta suele, no quiere decir que sea solo esto, ser de 4 miligramos.
Normalmente la cloferinamina para alergias, usted me utiliza a cada 8 horas o, que significava PRN. Y con certeza absoluta vas a colocar en tus recetas PRN para el paciente. No, ¿no ve? ¿Qué va a colocar? En caso de, y coloca el síntoma que está sintiendo el paciente. En caso de alergia, en caso de prurito, en caso de picazón, toma usted una tableta de cloferinamina. ¿Sí entiendes? ¿Sí? Intramuscular sería dosis única y endovenoso también sería dosis única. Y a la vía oral es la que usted me puede pasar a cada 8 horas y etc. ¿Cuál sería el cuidado máximo que tengo que tener en relación a ese paciente si quiero utilizar una cloferinamina? Ocupación, qué está haciendo, qué va a hacer el paciente. Imagínense que el paciente tiene un examen de farmacología importante, usted le da una cloferinamina, él viene y se duerme en la silla, se aplaza. Entonces el docente va a tener que dar una segunda oportunidad, ¿cierto? Ni loco, vayan soñando con su cloferinamina ahí. Pero sí, la culpa fue del médico, entonces que el médico le saque su nota. ¿Ya? ¿Se entendió acá? Dá de usar como excusa, doutor, me tomei uma cloferinamina antes da segunda instância. Que me importa? Cetiricina, levocetiricina. Que diferença estaria entre uma levocetiricina e uma cetiricina? Imaginar que compraste, conhecem essa marca famosa Galaxpock? Não? Conheço. Antiguíssimo, não? Então, se você vendeu o Galaxpock e compraste um iPhone 55, já? Vai salir todavia. Compraste esse iPhone 55 que lhe custou 5 riñones, 3 córneas e 2 corazones, só que você quer proteger tu patrimônio. Então, se para proteger tu patrimônio, para que haga durar um pouco mais, ou para que haga ser um pouco mais estético, o que ele hace? Le compra uma capita de proteção, certo? Então, de forma bem simples, a cetiricina e a levocetiricina é como se a indústria farmacêutica tivesse colocado um plus, uma capita de proteção ao fármaco e que vai fazer com que dure mais tempo ou com que vai fazer com que o fármaco tenha uma melhor interação farmacológica com outros medicamentos. São pequenas modificações em uma patente, em uma molécula farmacêutica que vai facilitar ou que vai melhorar sua capacidade de atuação. ¿Se entendeu? Isso não quer dizer que entre uma cetiricina e uma levocetiricina me vá pedir a levocetiricina porque é 1000 vezes melhor. Não te vai afetar em nada em este caso. ¿Ya? Lo que te afecta entender é que a cetiricina, este é uno de segunda geração. Não te produz sueño. Sin embargo, se utiliza a cetiricina por mais de 2 dias, 3, 4, 5, sus niveles ya vão produzir sueño. ¿Ya? Anoten isso. Porque a fases iniciales, esse fármaco não consegue chegar ao sistema nervioso central. ¿Ya? Não sei se acuerdan de fármaco 1, le decía, tengo H1, H2, H3 e H4. Uno de los receptores de estamina está a nível cerebral. E quando a estamina se conecta com esse receptor, ele te deixa alerta, te deixa em vigília. A estamina, como dizia o vídeo, não é teu inimigo. Ela pode ser teu amigo, mas também pode ser teu inimigo em reações alérgicas. Então, se quando a estamina se conecta com seu receptor a nível central, a nível do cérebro, isso te deixa despierto. ¿Se entendeu? Se lhe das um fármaco que consiga chegar ao sistema nervioso central, o que vai passar? A estamina se vai conectar aí? Não. Então, se vez de estar em alerta, vai ter sueño. ¿Ya? La cetiricina, 2 dias a mais, ela produz esse efeito de chegar ao sistema nervioso igual a cloferinamina. ¿Ya? Se vai usar cetiricina ou levocetiricina, normalmente se utiliza em dose única, e havia muita gente prescrever a cada 8 horas, ou incluso a cada 12. ¿Ya? A veces uma vez por dia, a cada 8 ou a cada 12. Pode chegar hasta a cada 8 horas, pero por lo general, uma vez al dia é suficiente por seu poder desse fármaco.
Doutor, ¿durante cuántos días? Si estás con una alergia, enquanto no quite el que le está causando la alergia, el alergeno, tu paciente nunca va a mejorar. Entonces, el ideal sería quitar el agente causal de esa alergia y ahí el fármaco va a hacer su efecto. ¿Sí entiende esa parte? ¿Sí? Normalmente 2, 3 días debería ser suficiente para que el paciente mejore. ¿Ya? Buenas noches. Puede dar dependiendo dosis únicas, que pasa ya nomás, no cada 8 horas, máximo 2, 3 días o 24 horas. Normalmente dale a normalmente se eu tenho um paciente com alergia, não uso cetiricina. Prefiro utilizar um outro que é um pouco mais eficiente. Pero poder utilizar cetiricina a cada 8 horas por 2 dias. ¿Ya? Más que eso não costumo utilizar. Si tengo... La levo es cada 24, la cetiricina cada 8. Sí. Ahora, mejor que esto, é uno que não está acá, que é la loratadina. Para mim, esse fármaco é um pouco mais fácil, porque ele viene de 10 miligramos e se dá a cada 24 horas. Então, para mim, muito mais eficiente, muito mais prático de decorar e de utilizar. ¿Puede mantener ese mismo de celular? Capita del celular. Ah, ya. Entendeu? É uma pequena molécula que se cambia a nível farmacológico para poder facilitar ou para poder ampliar sua atividade. Nada mais. Vão ver muito, por exemplo, em los fármacos antigripales. Às vezes le dá solamente a cetiricina, pero em um antigripal suele estar levocetiricina. É uma molécula que se cambia para facilitar uma interação entre os fármacos. Exatamente. Yeah? Tchau. Agora, Mentesan, Vic Vaporup, essas moléculas, elas são moléculas que em Brasil é extremadamente comum. Ai, que está com câncer de pele, Vic. Ai, que estou com mal hechizo, Vic. Ah, que estou com pneumonia, Vic. Que me golpeei, Vic. E acá em Bolívia, qual é o fármaco estrela? Mentesan. Ah, que me duele el pie. Passate um pouquinho de Mentesan na cabeça, Rito, que te vai melhorar. Hã? Em todo. Mentesan parece que foi ungido junto com Vic por Deus, não sei por quê. De certa forma, são fármacos hermanos que uno já chegou em el país del outro. O sea, igual nós, os imigrantes, já vas encontrar Vic Vaporup acá. E também já encontra Mentesan em Brasil. De forma bem básica, o que esses fármacos fazem é produzir uma vasodilatação, ¿ya? E, de certa forma, facilita a apertura de los poros. Essas células vão estar um pouco menos intoxicadas, entendeu? Ah, de todo. É outro, quando eu era muchacho, não há muito tempo por si acaso, já só tenho 15, era a mináncora. Aqui em Bolívia chegou a conhecer esse fármaco, não? É uma pasta à base de água que estava com uma fratura exposta. Passaste um pouquinho de mináncora, hijo, que chalinga vai estar depois. Não sei de onde as abuelas inventavam isso, pero... Sí. Facilita la desintoxicação celular. Já, em esse caso, aí ele seria um vasoconstrictor. Eles são assim. Celular. Antioxidante. Aí, jovencitos. Dextromectropano a 10 miligramos, ya normalmente se utiliza 5 ml a cada 8 horas.
5 ml a cada 8 horas. ¿Ya? Puede ser que usted encuentre, la codeína lo mismo. Puede ser que usted encuentre solo el dextromicrofano, o quédese atento porque puede ser que usted vea él en combinaciones. Por ejemplo, ese tiene dextromicrofano y tiene pseudoefedrina. ¿Cuál sería el efecto de ese fármaco? Eso, lo que quiero es que salgan de esa clase entendiendo que si te hablo que el paciente está con tos y una tos seca, es un dextromicrofano, o una codeína, o una benzocaína. Si te hablo que el paciente está con una congestión nasal, tu fármaco tiene que adicionar un descongestionante. Si te hablo que el paciente está con estornudo y etcétera, tienes que adicionar un fármaco antihistamínico. Si te hablo que el paciente está con fiebre, tiene que adicionar un fármaco antipirético. Entonces, eso va a influenciar su tratamiento, ¿ya? Cuando yo me formé y pasé la materia de farmacología, uno de los mayores problemas fue que había tanto mucolítico expectorante, tanto fármaco para la tos, tanto fármaco para la flema, y yo no tenía idea qué fármaco usar y por qué no usar y cuál usar. Entonces, si eres mi alumno o si está en esa live, la primera cosa que quiero que tenga en consideración, no van a pasar vergüenza con esto más. Si tu paciente está con tos seca, ¿qué fármaco usa? Codeína, dextromicrofano, benzocaína. Perfecto. Ahora, si tu paciente está con tos, con flema, se é um paciente que estava com resfriado, que estava com uma bronquites, que estava com uma pneumonia, muito possivelmente esse moco, essa flema, ha llegado a nível pulmonar ou a nível de los brônquios, ou está em la parte respiratória. E se você quer retirar, fazer com que isso salga, tem duas opções para utilizar. Um grupo de fármacos que vai ser mucolíticos e ou um grupo de fármacos que vão ser expectorantes. Niña, liga tarde, venga, sente-se acá e comece a anotar. Ei, já? 2 vezes liga tarde, a primeira e a segunda hora, tá indo bem. Então, se tenho fármaco mucolítico e fármacos expectorantes. Que são os fármacos mucolíticos? Mucolíticos. Rompe, destruem o moco. Às vezes o moco está muito espesso, então não consegue ser mandado hacia afuera. ¿Se entendeu? Ou não consegue ser absorvido por el cuerpo. Que seriam os fármacos expectorantes? Que ajudam a eliminar. E existem outro grupo de fármacos que são fluidificantes. Eles deixam esse moco um pouco mais fluido, um pouco mais líquidos. De forma geral, os 3, e há 2 mais que vamos manejar, principais fármacos serão ambroxol, acetilcisteína e bromexina. Os 3 grandes fármacos que vamos manejar serão ambroxol, acetilcisteína e bromexina. ¿Ya? El primero del grupo de los fármacos serán fármacos conocidos, en ese caso, uno de ellos será el ambroxol. Y así como mi amigo José María, esa información fue retirada de ChatGPT. ¿Ya? No te preocupes, le pregunté a ChatGPT cuál es el mecanismo de acción del ambroxol y él me dio. Lo que sí le voy a preguntar al examen, aparte de eso, el plus, lo que vamos a sacar del libro. Em relação à utilização do ambroxol, esse é um fármaco que suele apresentar um maior sinergismo. É um fármaco que suele apresentar um maior sinergismo quando estás utilizando, por exemplo, em infecções bacterianas. Se tu tens uma pneumonia, uma bronquitis, e essa infecção é de causas infecciosas, o ambroxol te ajuda, atua sinergicamente junto com o antibiótico. Você entende essa parte? Como efeito colateral importantíssimo, e incluso seria uma contraindicação, é se o paciente tenha problemas cardíacos, porque o ambroxol o que vai fazer é aumentar a frequência cardíaca do paciente. Então, se é um cardiopata, é uma pessoa que está com problemas cardíacos, não deve utilizar ambroxol. Você entendeu essa parte? Sim? Doc? Ei.
Quando hablo de cardiopatias, ¿puedes dar Lambrooxol? ¿No? Paciente sexo masculino, 26 años de edad, llega a la consulta porque está con tos con flema. Ao averiguar todas as sintomatologias, decide que vai dar Lambrooxol. O paciente te acaba de dizer que está com o coração roto porque acaba de terminar com sua pareja. ¿Usted le daría Lambrooxol? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ya, corazón roto, pero corazón roto es un problema, oye, está. Es otro tipo de problema. Cuando hablo de cardiopatías, ¿cuáles serían las cardiopatías? Arritmia, un paciente que tuvo un infarto, un paciente que tiene marcapaso, pacientes con patologías cardiovasculares de forma general, un hipertenso, insuficiencia cardíaca. ¿Está claro eso, cierto? Bien, normalmente le vas a utilizar a cada 8 horas, ¿ya? Normalmente le va a utilizar a cada 8 horas. De forma general, lo que vai a hacer el Lambrooxol é aumentar a viscosidade desse moco. Vai facilitar para que esse moco seja eliminado e para que esse moco seja eliminado e seja destruído. Entendeu? La ventaja del Lambrooxol en cima de los otros fármacos es que cuando yo les comentaba que los cilios estaban un poco perezosos, por eso ese moco cayó, entonces el Lambrooxol aumenta la actividad ciliar en comparación a los otros medicamentos. ¿Está claro? ¿Sí? Aumenta a viscosidade? Disminui la viscosidad, perdón, ¿ya? Y aumenta la actividad ciliar. Ele viene em tableta também, pero de forma general me lo vão usar em jarabe. Para adultos, 30 miligramos em 5 ml e para niños, 15 miligramos em 5 ml. Agora, ojo, em pediatria não se recomenda a utilização de fármacos mucolíticos expectorantes. ¿Por quê? Em pediatria, no se recomienda la actividad de los fármacos mucolíticos expectorantes. ¿Por qué? Puede. Bien, hace más propensión para que las bacterias ingresen. Si está dando un fármaco que va a destruir el moco, que va a ser fluidificante, que va a ser mucolítico, perdón, significa que esse moco vai estar um pouco mais líquido, certo? Então, vai ser mais difícil ou mais fácil para que os cílios possam levar isso hacia fora? Vai ser mais difícil, porque se está um líquido mais líquido, um moco mais líquido, isso fácil vai passar acá. ¿Se entende? ¿Ya? Quizá o Lambrooxol contrarreste um pouco esse efeito, porque aumenta a atividade do moco ciliar, do epitélio ciliar, mas de certa forma não deveríamos estar utilizando em pacientes menores de 2 anos de forma nenhuma, ¿ya? A esses pacientes se realiza nebulização. Niños menores de 2 anos, não le use mucolíticos, expectorantes, pase-lhe nebulização, ou como hacía la abuela, Vic o mentição em el pecho. Menores de 2 anos, aí está. Vamos tomar mi clonazepam. ¿Cómo hacer con que el docente termine la clase antes del tiempo? ¿Ah? No, en niños de menores de 2 años no utilizamos ningún fármaco mucolítico, o sea, no se recomienda la utilización. Si quiere hacer la limpieza de esa vía respiratoria, se realiza con nebulización. ¿Ya? No. La lavagem nasal, não sei se viram alguns vídeos, le agarra uma jeringa, já, e lo coloca a jeringa acá, pressiona de forma um pouco mais intensa, e esse moco vai passar por todo e sale por la outra nariz ou se lo traga. El conducto auditivo, a trompa de Eustáquio de los niños, é uma trompa corta e horizontal, então é pequenita, já? E ao ser uma trompa horizontal e corta, ao sacar o moquito de acá, lo pode fazer com que esse moco ou esse germe que está aí vaya para conduto auditivo. Então, eu particularmente não recomendo fazer lavagem nasal, pero vas ver que muitos pediatras recomendam.
entonces lo dejo la herradura para su caballo. Entonces, hay pediatras que recomiendan, pediatras que no recomiendan. Si fuera mi hijo, si fuera mi hermano, si fuera un familiar mío, y me preguntase, decía, ¿sabe qué? No, andate a hacer nebulización, porque eso va a hacer con que el moco fluidifique y sea mandado hacia afuera. Porque si me vas a hacer un lavaje nasal, lo puede meter ese moco en otro lugar, e incluso lesionar. ¿Me entienden? ¿Qué? ¿Lavaje? El adulto tiene que sufrir un poquito. No, yo igual no uso, no, o sea, no me gusta la técnica, porque le está metiendo ese moco en cualquier lugar. En niños produce otitis, y en el adulto te puede producir desde una sinusitis a una neumonía. Entonces, óbvio, ahora, hay unos fármacos que son excelentes. Hay una cápsula, ¿ya? No me voy a acordar cómo se llama, pero el contenido acá es eucalipto, ¿ya? Llegas a las farmacias y tenés una cápsula de eucalipto, esa que hago nebulización, no me voy a acordar el nombre, le agarra, llega en casa, le hace hervir una olla de agua, le hace hervir una olla ya con agua, le agarra la cápsula de eucalipto, le coloca ahí y le pones algo para cubrir. Entonces ese vapor va veniendo y hace con que haya una broncodilatación, hace con que te abra toda la parte de los poros y eso va a hacer con que salga todo el moco. Esto sí, ¿ya? Pero lavaje no me aconsejo mucho, ¿ya? Pero no quiere decir que sea prohibido, se puede hacer, ¿ya? Para 15 miligramos barra 5 ml y adultos 30 miligramos barra 5 ml. En ambos casos, 5 ml a cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? 3, 5 días. ¿Ya? 5. Le voy al final de esto, le voy a mostrar dosis pediátricas de todos los fármacos para que ustedes tengan para más adelante. ¿Ya? 5 días debería ser suficiente. Ese segundo fármaco para mí particularmente tengo un cariño muy grande por causa de su presentación. La acetilcisteína, ¿ya? Ese es un fármaco mucolítico, no va a ser expectorante, ele é um fármaco mucolítico e o efeito importante de esse fármaco mucolítico é que ele vai ser com que haya um rompimento desse moco, facilitando para que o corpo mesmo pueda absorver essa partícula que está aí. Em el caso da acetilcisteína, também tem um efeito importante como desintoxicação hepática. Llegas um ninho intoxicado, um paciente intoxicado por paracetamol, seu antídoto para essa intoxicação seria a N-acetilcisteína, uma variável desse fármaco que há em ampolha para aplicar. A acetilcisteína ou Muxatin, esse fármaco vem em sobres granulados. Tenho de 200 miligramas, seriam administrados a cada 8 horas, ou de 600 miligramas, administrado uma vez por dia. A acetilcisteína é um mucolítico, usamos para pacientes que estão com pneumonias, com bronquites, com bronconeumonia, com infecções de qualquer tipo que haja uma produção de moco, só que este fármaco se utiliza 200 miligramas a cada 8 horas ou 600 miligramas uma vez por dia. ¿Se entende? Como prescrever esse fármaco? Diluir um sobre de 200 ml, ou diluir um sobre de 200 miligramas em 200 ml de água. Tomar isso a cada 8 horas. Então, ahorita me agarro um sobrecito, le pongo 200 ml de água, se lo tomo. De aqui a 8 horas, um outro sobrecito, 200 ml de água, se lo tomo. E lo vai fazer isso a cada 8 horas por 5 dias, 3 dias, suficiente. ¿Está bem? 3 a 5 dias deveria ser suficiente. Sí, miligramos.
¿Ya? A niños mayores a 2 años, 100 ml, 100 miligramos. ¿Ya? Su dosis máxima pediátrica sería 300 miligramos. Si es mayor a 2 años, si es menor a 2 años, si es menor, no le des. ¿Hasta cuánto llena tu doctor? 600. Por día, ¿no? Sí. Ay. 100 miligramos, máximo 300. Esse segundo fármaco é um fármaco interessantíssimo. Peraí que eu passei. Aí. 300. Esse segundo fármaco é um fármaco interessantíssimo. Ele também é um mucolítico. Esse fármaco é um precursor del Ambroxol. Bromexina, ¿ya? La bromexina es un fármaco mucolítico muy interesante. Gliceril, glucagón, ahorita le hablamos de ese, ¿ya? La bromexina es un fármaco interesante. Ele é um fármaco precursor del Ambroxol, ¿ya? Solo que la diferencia es que acá no te va a producir taquicardia. Acuérdate que el Ambroxol tenía un mecanismo de acción que rompía el enlace del moco. Eso también hace romper el enlace del moco. Solo que en el caso del Ambroxol aumentaba la actividad de los cilios. Este no aumenta la actividad de los cilios. Lo deja ese moco fluido, facilitando para que solito los cilios puedan hacer su actividad. Esse medicamento é um precursor do Ambroxol e a diferença do Ambroxol não te produz taquicardia. Tens um paciente adulto maior, um paciente cardiopata, quizá esse fármaco seja mais aconselhável do que o outro. E de 5 a 10 ml a cada 8 horas. Pode chegar hasta 16 miligramos por dia, já? A cada 8 horas. 4, 8, 12. Pode chegar hasta 12 miligramos por dia. 5 dias também. Eu lhe recomendo utilizar 5 a 10 ml a cada 8 horas, máximo 10 ml. Já mais que isso, não. Pode chegar hasta 15 ml por dia. 15 ml a cada 8 horas. Não lhe recomendo chegar a esse valor. Já? Máximo 10. Então, se for um paciente meu, le daria 5 ml a cada 8 horas, já? Por 5 dias. Não passo disso. Oi, doutora. Não produz taquicardia. Sim. Se requer, seria mais aconselhável do que o outro. Já? E havia um comentário em TikTok desse medicamento, e aí está. Solo por desencargo de consciência. Edera Helix. Vocês sabem que são os fármacos fitoterápicos? Chicos que já levaram medicina tradicional? Isso, fármacos provenientes de hierbas, de plantas, já? Esse é um fitoterápico e não quer dizer que é hecho em el campo, é hecho por uma indústria farmacêutica, pero deriva diretamente de la Edera Helix, um tipo de planta que tem propriedades broncodilatadoras e tem propriedades expectorantes, ¿ya? Então, por exemplo, digamos que você conozca um paciente que tenha uma bronquitis crônica, um paciente que é fumatérico, por exemplo. A esse paciente, eu lhe recomendaria fazer a cada 1 ano, a cada determinado tempo, um ciclo, tomar um frasquito de Edera Helix. Não é caro? É um broncodilatador leve, vai melhorar a respiração desse paciente, porque o fumatérico vai, ao longo do tempo, desenvolvendo dificuldade respiratória, disney, EPOC, etc. Então, ele me ajuda um pouquinho em relação a isso, ¿se entendeu? ¿Sí? Quanto se administra? 5 a 10 ml a cada 8 horas. Não lo pele, dale 5 ml a cada 8 e todos os mucolíticos expectorantes que les passei el dia de hoje vão estar solucionados.
Lo que sí tienen que entender es la diferencia, la particularidad de cada una, pero 5 días. 5 días, o hasta que termine el frasco. Por ejemplo, por día, tu paciente va a tomar 15 ml. 3 días, ¿cuánto va a dar? ¿Ah? Entonces, 6 días va a durar el frasco por completo. 6 días, dale para que no le sobre nada, ¿me entiendes? Doctor, ¿y cómo ha hecho esa cuenta? Aquí, porque el jarabe viene de 100. Aquí su foto. ¿Sabe de dónde es esa foto? ChatGPT, José María. ¿Ya? Por si acaso. Gracias de Kenny. Por si acaso, esto es 1% de la información. Se te dá cuenta, aí não hablo qual causa taquicardia, qual é percussor, qual é não sei o quê. Cuidado, já? Bagociletas. De nada, bagocileta. Então, se tem 2 componentes, a benzocaína e o outro acá que é super fácil, tirotricina. La ventaja de ese tipo de medicamento, en ese caso, es que él me actúa como anestésico, por la benzocaína, y también me actúa como antiséptico bucofaríngeo. El fármaco viene en pastillas, ¿ya? Hay sabor tal y sabor tal. ¿Cómo sería la prescripción de ese medicamento? Colocar la pastilla en la boca, elevarla para arriba y para abajo al menos 200 veces, dejar com que a milasa salivar haga seu efeito enquanto você aproveita o sabor dulce? Isso seria sua prescrição? Como seria então? Chupar uma pastilha a cada 6 horas por tantos dias. ¿Ya? Não me vai buscar palavras técnicas super hermosas porque o paciente não te vai entender. Então, chupar uma pastilha a cada 6 horas por 3 dias seria suficiente. ¿Ya? Propimiel, mi abejita. Normalmente lo uso por 2 días, 3 días, ¿ya? Propimiel, mi abejita, ayuda a subir la inmunidad del paciente. Elidol. Los que son casados, casadas, tienen novios, novias, parejas, no pueden opinar nada en eso. Calladitos porque ustedes ya están fuera del mercado. A los solteros. Imagínese que usted quiere encontrar el amor de su vida, pero sos feo o fea. Claro, ahí usted decide, hoy va a ser el día que voy a conocer a la persona especial y usted llama a un amigo o una amiga que es 1000 veces más feo que usted. ¿Para qué no le llamas el feo? Eso. Entonces le vas al feo para que te parezca un príncipe o una princesa encantada, ¿cierto? Esse feo não tem função nenhuma, pero ajuda, ¿se entendeu? Então, assim como o amigo feo, esses fármacos não têm função nenhuma, pero se me passa em um tratamento, vai ajudar. Que são esses fármacos em uma receita médica? Coadjuvantes, perfeito. Se te hablo que o paciente está com uma faringoamidalitis, tu amoxicilina seria um fármaco etiológico. Um ibuprofeno seria o fármaco sintomático. Siquiera a bagocileta igual pode entrar como um fármaco sintomático, pero miel de abeja, propóleo, vitamina C, são fármacos que não vão matar a gente causar, não lhe vão fazer nada, pero são fármacos coadjuvantes. El feo que te ajuda a conquistar o efeito. ¿Se entendeu? Coadjuvantes, ¿ya? Acabou, niños, hasta aí. Estão pendientes com fármacos de la asma, ¿ya? Isso vai ser próxima semana, para que eu pueda descansar minha garganta e vocês possam recuperar suas energias.